Aquí seguimos en Punto de Encuentro Telemedina, Canal 9, noche de martes 19 de enero. Vamos a conversar los próximos minutos con el maestre mayor de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo. Él es Juan Ignacio Gutiérrez. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a pesar de la situación que estamos atravesando, es buen momento para hablar de algo que va a tener lugar este año en Medina, y es el 600 aniversario de la ordenanza del aposentamiento de las ferias en Medina. Así es, y fíjate que 600 aniversario de lo que sea, de momento vamos a ir de lo que sea, porque creo que el cumplir o conmemorar un 600 aniversario en un sitio como Medina, pero además 600 aniversario de algo relacionado con las ferias. No olvidemos que ahora mismo Medina es conocida como Medina, la villa de las ferias. Luego, la palabra ferias y la palabra Medina forman un binomio inseparable, y de eso pues me gustaría hablar hoy. Pero si además es un 600 aniversario, creo que debe de ser, primero, pues un orgullo para los medinenses. Me encantaría que los medinenses, cuando hablaran de este tema, se sintieran orgullosos. 600 años que ya había algo relacionado con las ferias. Pero además es un lujo para Medina, o sea, primero los medinenses como orgullo, pero un lujo para Medina el que pueda Medina lucir un 600 aniversario de una actividad histórica y documentada a lo largo de muchos años, porque las ferias de Medina, desde que se iniciaron hasta que murieron, podemos decir que fueron 250 años más o menos, porque ni el principio ni el final es una línea que digamos hoy empiezan las ferias o hoy han terminado las ferias. No hay una línea que diga en el año 1400 han empezado y en el año 1600 han muerto. No, pero sí, unos 250 años de una actividad que era la principal en aquella época en Medina del Campo. Pues ya lo saben ustedes, cuando les pregunten ¿desde cuándo tenemos ferias en Medina? Pues 600 años 600. Se cumplen. Aproximadamente los actos, ¿cuándo está pensado? ¿En qué fecha están pensados que se realicen? Bueno, el primer acto, que es la presentación del documento de la ordenanza de los aposentamientos, está previsto para el 17 de abril. ¿Por qué el 17 de abril? El 12 de abril de 1421 fue cuando Leonor Urraca, la mujer del infante Fernando y en aquel momento la reina viuda de Aragón, pues promulgó estas ordenanzas. Desde 1421 sí. Hay que pensar que es justo los 600 años el 12 de abril, pero el 12 de abril es lunes, creo recordar, hablo de memoria, y entonces las actividades la orden siempre la pasa al fin de semana más próximo. Por eso la previsión es para el 17 de abril. Pero tengo miedo, digo así de verdad, tengo miedo que el 17 de abril no podamos hacer nada. Eso será una desgracia para la orden, que es la que va a gestionar ese acto, y para los componentes de la orden, pues porque se quedaran con las ganas. ¿En qué consistirá el acto? Pues va a haber 3 fases. Esa es la previsión. En una fase se hablará de las ferias de Medina, similar a lo que hoy posiblemente hablemos. En otra fase, bueno, la reina dirá qué es lo que ella pretende, y entonces en el cartel, no sé si se puede poner el cartel, en el cartel de las ferias que hemos preparado para todo el año, no para ese día, sino para todo el año, en la parte superior izquierda, ahí eso que se ve es el documento de las ordenanzas, y se inicia: nos, la reina Leonor, viuda Leonor de Aragón,
es decir, que ella misma es la que promulga esas ferias. Y termina el documento diciendo en Medina del Campo, a 12 de abril de 1421. Me gusta este cartel, me gusta, es muy significativo. Precisamente estamos viendo ahí, bueno, pues como que está escrito, ¿no? Un manuscrito desde la época. Bueno, aquí también que el documento original no se ha encontrado, no ha aparecido, pero sí que aparecen varias copias, porque lo que hemos estado hablando antes, la vida de las ferias se alarga mucho en el tiempo, y consecuencia de los litigios que se originan entre los mercaderes, los comerciantes, los extranjeros que venían, todo esto, hay que establecer una norma. El infante Fernando ya establece una norma verbal, no ha aparecido ningún documento en el que diga el infante Fernando establece, pero estoy convencido que en ese inicio de las ferias él establecía unas normas verbales. Sin embargo, la reina Leonor escribe las ordenanzas y efectivamente el documento aparece en varios litigios característicos. Mira, perdóname que lea uno, porque a mí es que me encanta, te digo la verdad, porque da claramente una idea de qué es lo que pasa. Y este es un escrito de los reyes al corregidor o juez de residencia de Medina, para que se cumplan las ordenanzas que esta villa tiene referentes al aposentamiento de sus ferias. Dice, a petición de Juan de Álamos. El que haya leído algo de la historia de Medina, este nombre Juan de Álamos aparece varias veces. Vecino de esta villa, que tenía unas casas en la plaza, en la acera donde se aposenta la mercería. Luego hablaremos de eso si podemos. Dice, el cual, evocando tales ordenanzas, dice que los armeros se aposentaban desde el cantón de la calle de Ávila, que la calle de Ávila es la calle actual de Simón Ruiz. Recordemos que estaba primero la calle de Ávila hasta la puerta de Ávila y después estaba la ronda de Ávila ya fuera de la muralla. Bueno, hasta donde alcanzaren. Y los merceros a continuación, quedando a veces las casas de dicho álamos sitas cerca del referido cantón sin huéspedes. Este era su problema, que no podían venir huéspedes, no obstante dárseles a las que estaban a sus espaldas. Y lo que dicen los reyes al consejo, le dicen, oiga, ponga usted orden, porque el señor de Álamos tiene toda la razón. Bueno, litigios de este estilo son los que esto es de 1490, bueno, antes de este documento es cuando esos litigios todavía están naciendo, y es lo que la reina Leonor Urraca quiere dar por finalizado. Y dícenos la reina Urraca al concejo, al aposentador mayor, para que se cumplan las normas contenidas en estos aposentamientos. Sí, yo no sé, Ignacio, si había cierto malestar en otras poblaciones cercanas a Medina, precisamente por tener nosotros estas ferias. Bueno, el malestar, me imagino que te refieres a ciudades, localidades, el mayor y el más claro es Valladolid. Valladolid. Siempre ha habido una especie como de poca afinidad, ¿no?, entre Medina y Valladolid, ¿verdad? Pero perdóname que a lo mejor también Valladolid tenía sus razones, y perdóname que te hable un poquito de los orígenes de la feria en el tiempo. En el tiempo, bueno, la Reconquista tiene dos fases fundamentales cuando ella se inicia. Primero, bajan hacia el sur, más que bajan al sur los cristianos, ocupan un territorio, pero luego viene la fase más difícil, que es la repoblación. Ten en cuenta que ocupan algo que ahí no hay nada. Se van los árabes, los moros, pero ahí queda sin nada. Entonces hay que repoblar esa zona. Bueno, en la zona nuestra, la línea del Duero fue una línea fundamental. Al alcanzar el Duero se paró ahí por unos tiempos la Reconquista y hubo que repoblar toda esta zona. Al norte del Duero había una línea que era el Camino de Santiago,
que ya existían mucho antes de estas épocas, pero en esta época ya tenían mucha importancia. Bueno, en el Camino de Santiago, el trasiego de gente que había, más esto que estamos hablando de la repoblación, ocasiona que se nazcan mercados, ferias, etcétera, etcétera. Ahí nacen, y ya estamos hablando del siglo XII, nace Sahagún, Carrión, pero fíjate tú que en el mismo Duero, Valladolid nace en esa misma época, la feria de Valladolid, y está mucho más al sur, porque Valladolid era un centro neurálgico de movimientos que venían del sur, que ya de la Extremadura castellana, con la lana, fundamentalmente, y del norte, desde los puertos del Cantábrico, y todo eso se unía alrededor de Valladolid. Es decir, que la importancia de Valladolid como tal, con estos movimientos, hace que Valladolid tenga ferias más o menos desde 1155. Es decir, como vamos a ver ahora en una pequeña secuencia, 300 años casi antes que Medina. Luego tenía sus derechos a lo mejor, no digo que no, pero fíjate hasta dónde llega. Me vas a permitir que lea el encabezamiento de un documento, esto es una reseña de un documento, de ese malestar que tú decías, cómo se manifiesta. Y dice, esta es la reseña del documento, dice: acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid en el que ofreció servir a su majestad, al rey, 350.000 ducados si las ferias de Rioseco, Villalón y Medina del Campo se reuniesen en Valladolid. Tú fíjate a dónde llega Valladolid. A mí me hace, repito, me encanta el documento, pero porque son realidades. Valladolid estuvo todo el tiempo de la época, o casi todo el tiempo de la época de las ferias de Medina, intentando de muchas maneras que desaparecieran las ferias de Medina y se pusieran todas las actividades feriales en Valladolid. No lo consigue, yo creo que ni al final siquiera tampoco, no lo consigue, y las importancias de Medina se mantienen. ¿Y cuándo nace entonces la feria de Medina? Hemos dicho que en esa primera fase Valladolid ya es un 1150 más o menos, pero luego el movimiento mercantil se va hacia el oeste, porque la reconquista, sí, Galicia, la entrada de Galicia marca una línea, y ahí nacen León, las ferias de León, Benavente, Salamanca, esa zona. Pero sin embargo, ya en el siglo XIV, por eso te decía que casi la feria de Valladolid tiene 300 años más antiguo que la de Medina. Entonces, el movimiento mercantil se va, sin embargo, ahora hacia el este y un poco al sur, y es cuando da la casualidad que el infante Fernando es ya señor de Medina, y el infante Fernando, y ya decimos los orígenes exactos de Medina, le encantaba, sabía de la importancia de estos movimientos mercantiles. Y dice, el infante Fernando crea la feria. No, bueno, lo que he dicho antes, la feria no se dice mañana lunes empezará una feria y vendrán aquí a la plaza de Medina 10.000 personas. No, no es así, sino que yo estoy convencido que empezaban mercaderes. Dicen algunos historiadores que los mercaderes venían a la plaza de Medina para ofrecer sus productos locales y como mucho comarcales. Es decir, yo me imagino en los inicios, en la plaza de Medina, pues un hortelano vendiendo patatas, lechugas, etcétera, etcétera, de este tipo de productos, y gente que venía a comprarlos. Bueno, pues después el infante, al ver que esos movimientos de mercaderes tienen un aumento constante, favorece las ferias. Y llega, el mercado. Pero llega un momento que adquiere aquello tal importancia que el infante Fernando de Antequera, entonces sí, le otorga el carácter de ferias. Es decir, ese movimiento de mercaderes aumenta mucho y traen ya, en vez de solo productos locales y comarcales, vienen otro tipo de productos de zonas exteriores, y él es el que otorga a esos mercados
el carácter de feria. ¿Y eso cuándo es más o menos? Bueno, analizando un poco la historia del infante Fernando, se puede poner hacia el año 1404, 1406, ahí en ese periodo es cuando él otorga al mercado de Medina el carácter de feria. Pero en paralelo el propio infante Fernando crea la feria de Cuéllar, la de Mayorga, la de Lerma, que también es decir, en esta zona el infante Fernando establece varias ferias, de ahí la importancia. Pues bien, esos 300 años de diferencia y el auge que cogen las ferias de Medina es lo que provoca que Valladolid se queje a los reyes diciendo, oiga, que yo llevo aquí mucho tiempo, ha venido este niño y me está quitando aquí. O sea, está como celos ahí. Sí, perdóname que lo diga así, pero creo que fue eso en un ámbito oficial, eso mismo. Estabas comentando que el 17 de abril, posiblemente, pues si todo va bien, sí, comiencen los actos, el 17, ¿verdad? Sí. Vamos a ir contando paso a paso qué vamos a tener en Medina, si todo transcurre como por el cauce normal. Bueno, repito, la idea es que se haga en el Palacio Real. El Palacio Real está en la plaza, el Palacio Real estaba al lado o delante de las ferias, la gente que vivía en el Palacio Real, la Corte Real, se asomaban al balcón y veían toda la feria. Bueno, ¿por qué he elegido el Palacio Real? Precisamente porque ahí nace el infante. La reina Leonor Urraca no nació ahí, era de Zamora más o menos, pero vive con el infante en algunos momentos seguro antes de hacer su Palacio Real, con lo cual el palacio, que estaba en las Reales, el Palacio Real es un punto neurálgico para ver las ferias. En la actividad, en el acto iniciarla enseñando el documento donde se plasma las ordenanzas de la reina, me pareció oportuno que había que darle una entrada para explicar el porqué, que es todo lo que ahora mismo estoy hablando. Es decir, hacer un preámbulo y hablar de las ferias a la gente que ya esté presente. Una vez que yo hable ya de las ferias, tenemos ahí un pequeño acto de recreación, vamos a decirlo así, donde la reina Leonor dirá 4 palabras de qué es lo que ha hecho. Y a continuación, el comendador mayor de la orden está ahora mismo traduciendo las ordenanzas de Leonor, las está traduciendo. Entonces él contará después, como tercera parte del acto, contará el contenido de las ferias. Y ya que he hablado de contará el contenido, sí que me gustaría hablar, porque la gente lo va a ver, si hay mucha gente ya, vamos, que ya lo sabe, pero el que no lo sepa, si nos fijamos en la plaza, desde hace unos años aparecen unas losas de metal que están en el suelo de la Plaza Mayor, y pone barbero, armero, etcétera. Bueno, eso es uno de los contenidos fundamentales de las ordenanzas de Leonor Urraca. Fíjate tú que mucha gente se pide, y estas baldosas que hacen aquí, bueno, pues es justo el contenido de las ordenanzas. Y de hecho, no sé si tenemos documento, he hecho un croquis aquí de los más importantes, ahí sale. Bueno, ahí se puede ver a la izquierda, donde está la colegiata, y enfrente de ella el Palacio Real. Bueno, justamente para centrar a los espectadores, la colegiata está a la parte izquierda, en mitad de la pantalla más o menos. Centro, ahí está, esa es la colegiata, está en rojo la colegiata. Y arriba a la izquierda hay otro rectángulo, que eso es el Palacio Real. Eso es para situarnos. Pues si nos fijamos, hay una muy característica que, voy a hablar de 2 nada más, pero lo demás se puede ver. Los buhoneros y los barberos. Dicen las ordenanzas, los buhoneros que están ocupando el centro de la plaza, buhoneros son los de baratijas y cosas. Bueno, había muchos. Y a las espaldas de los buhoneros se situarán los barberos. Si vamos a la plaza, tanto buhoneros como barberos los podemos ver en medio de la plaza. Es decir,
que lo que hay en la plaza es copia de lo que dicen las ordenanzas. El otro que quería, hay otro muy característico, los joyeros en la acera, donde está el Continental, por ejemplo. Esos son los joyeros. Y luego los plateros en la calle de los bares. Bien, en la unión de la calle Bernal Díaz del Castillo, de los bares, es como la llamamos antes, Bernal Díaz del Castillo, y la calle Padilla actual, que es en aquellos momentos la Rúa Nueva, ahí se ve una palabra que pone bancos. Pues efectivamente, pero fíjate tú que en las ordenanzas, para situar el lugar de los bancos, dicen las ordenanzas 114 pasos por debajo de la calle del Pozo. La calle del Pozo sigue siendo la misma que actualmente. Y a 114 pasos hacia la plaza, ahí es donde estaban los bancos. Los bancos es... pues hay... Las ferias de Medina tienen dos grandes fases. Una donde las mercaderías, productos, superan con mucho al aspecto monetario, trabajo con el dinero. Eso normalmente, dicen los historiadores, que es hasta Carlos I. Y después de Carlos I es donde los cambios, los dineros, sobrepasan, pero enormemente, a la parte de los productos locales. Esas dos fases, la segunda es donde esto que acabamos de decir, los bancos, superan, y es donde se establecen las famosas bancos donde estaban los banqueros. Su elemento era un banco, una silla con respaldo, y los elementos de los libros mayor y de cuentas, que eran los que ellos rellenaban. Bueno, pues esos son los famosos bancos. Y sí que quiero dos cosas, ya que hablamos de los bancos, relativas a los bancos. Una, que los banqueros, los cambios, estaban en ese tablón que he dicho, con la silla, rodeados por unas cadenas que se apoyaban en unas columnas de hierro. Yo sé que hay que decirlo, que en Medina corre el dicho de que aquí se creó o se inventó o se utilizó por primera vez la letra de cambio. No, hay que ser realistas. Lo que sí que es verdad es que precisamente consecuencia de los bancos, el movimiento con dinero aumenta tanto que es donde se usa con mayor sencillez y corrientemente la letra de cambio. Pero la letra de cambio, cuando se empieza a utilizar en Medina, ya llevaba existiendo, dicen los historiadores, que por Italia, Florencia, el milanesado, por ahí, ya se estaba utilizando 100 años antes. Aquí en Medina se data del año 1553, la letra de cambio, la primera letra de cambio. Pero la primera, el uso de la letra de cambio, la primera vez que se utiliza aquí es de esa época, 1550 más o menos, que es cuando empieza a tener auge el sistema de los cambios, los bancos. Fíjate tú que voy a decir una cosa, esto es un paréntesis, pero que también son chascarrillos históricos. Enrique IV, cuando se casa con su segunda mujer, una nieta del infante Fernando, casualidad, Enrique IV, curioso, se casa por primera vez con Blanca de Navarra, nieta del infante Fernando, pero cuando por las circunstancias que sea se vuelve a casar segunda vez con Juana de Portugal, es también nieta del infante Fernando, porque era hija de Leonor, la pequeña del infante. Es decir, Enrique IV rey se casa con dos nietas del infante Fernando. Son curiosidades. Bueno, pues para el segundo matrimonio deposita 10.000 florines de oro en un banco de Medina. Es lo que yo te decía, esto sale a colación de la importancia de los cambios en Medina, de los bancos que tenían, que el mismo rey hace un depósito en un banco de Medina de 10.000 florines de oro. Bueno,
pues no digo más de la situación de todo esto, porque esto, precisamente lo que hemos visto ahora en la pantalla, es justo lo que dicen los aposentamientos de la reina Leonor. Y con esa explicación, que es a lo que termino ya la pregunta, de nuestro comendador mayor, que explicará el contenido del documento, delante del documento, que vamos a poner una copia, ya veremos a ver dónde, entonces acabará uno de los actos que vamos a... Otro acto se hará también en el Palacio Real, y si Dios quiere, será a final de año, con la inauguración de la Sala del Infante, donde aparecerá este documento, entre otros. Pero eso ya es mucho avanzar, Dios quiera que sea que sí, porque según están las cosas, me da mucha pena pensar que no sé qué actividades vamos a hacer la orden este año. De entrada, la de febrero, que teníamos una conferencia sobre Carlos I, V. La segunda, que era una visita a Ledesma, que Leonor Urraca era la señora de Ledesma, por eso. Y esas dos, desde luego, hay que considerar que ya están suspendidas. Así que habrá que esperar a ver... O sea, como actos, por ejemplo, Juan Ignacio, tenemos el día 17 de abril, que sería el día importante de este año, sí, luego sí. ya iríamos al 15 de agosto. Al 15 de agosto, Después, bueno, antes sí. del 15 de agosto tenemos programado en papel otro acto, que es en junio, el concierto que anualmente gestiona la Orden en el Castillo de la Mota. Un sábado de junio, no sé si me parece que es el 19 de junio. Y después ya 15 de agosto, Día Mayor. Este 15 de agosto, pues si se lleva a cabo, tiene mucha importancia. Hace 2 años que no nombro a ninguna dama, ni caballero, ni nada, por la situación. Pero de momento este año llevamos 6 nombramientos nuevos. Si Dios quiere, están programados 6 nuevos nombramientos para agosto. Me daría mucha pena que no se pudiera hacer la conmemoración de ese Día Mayor de la Orden. Luego la Semana Renacentista. Y luego la Semana Renacentista, y después ya pasaríamos a la conmemoración del 641 aniversario del nacimiento del infante. Actos preparados, que todo depende de la situación sanitaria que tengamos para que se celebre. Así será. Así será. Una lástima que nos perdamos un segundo año, porque el año pasado, en 2020, no hubo nada. Se hizo la actividad de febrero, que era exacto, y ya se suspendió todo lo demás. Pues Dios quiera que este año, no sé, tengo esperanza que a partir de junio, porque, mira, voy a aclarar una cosa. El acto de la presentación de las ordenanzas es el único que por ahora, lo tengo así estipulado, no se va a suspender. Es decir, se puede suspender el de febrero, el de marzo, pero el de abril, que es la presentación de las ordenanzas, no se va a suspender, se va a posponer si no se puede hacer en abril. Yo creo que para Medina conmemorar el 600 aniversario de la promulgación de las ordenanzas de las ferias, yo creo que tiene tanta importancia que si no lo podemos hacer el 17 de abril, lo pasaremos, de acuerdo con la situación, a cuando se pueda. Hombre, no hay que recordar, ni que olvidar, ni mucho menos, que Medina, el apellido que tiene es Villa de las Ferias. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de esta efeméride, 600 aniversario de la ordenanza el aposentamiento de las ferias. Pues Juan Ignacio, cuando tengamos algo más de información que podamos contar, estamos en contacto. Muchas gracias por darme la oportunidad, porque yo creo que los medinenses, ese orgullo que he dicho antes, creo que es una realidad. Ver a un medinense que pueda hablar de las ferias de Medina y con base real, que salga a la plaza y todos los días el que sale a la plaza y vea una manifestación de estas ordenanzas, creo que tiene mucha importancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.